acompañe, por favor, en su Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Y vamos a estar viendo este capítulo. No lo vamos a leer todo, pero vamos a ir avanzando un poco sobre este capítulo porque hay algo muy interesante aquí que vamos a estar estudiando. Y vamos a leer a partir del versículo 1, Hechos 19:1, dice la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora del día por tu palabra, Dios. Gracias por tus bendiciones. Gracias por este tiempo que nos has permitido adorar, Señor, alabar. Gracias porque hay un poco, Señor, del cielo aquí con nosotros. Podemos tener un pequeño adelanto, Señor, de lo que será adorarte en la eternidad, mientras tu reino se establece, Señor, en nuestras vidas, mientras tu reino se establece, Señor, en nosotros, y podemos nosotros compartir las verdades del reino y las bendiciones de tu reino, Señor, con las personas que están a nuestro alrededor. Permite, Señor, que seamos esos instrumentos tuyos, esas herramientas, esas armas, Señor, a través de las cuales tú des a conocer esas verdades, Señor, y esas bendiciones de tu reino al mundo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el apóstol Pablo dice aquí el libro de los Hechos, ¿verdad? Lucas, que nos relata estos acontecimientos, dice que Pablo estaba en Éfeso. Pablo llegó a Éfeso. Este es el comienzo. Este es el comienzo del tercer viaje de Pablo. Él había estado y en otros lugares. Cuando se fue de Éfeso, Pablo ya había estado en Éfeso en el segundo viaje. Y en ese segundo viaje dice la Biblia que encontró a dos judíos que creían en el Señor. Se llamaban Aquila, y los dejó, dice la Biblia, los discipuló, digamos así, los pulió y los dejó encargados ahí en Éfeso. Y entonces cuando Priscila y Aquila empezaron a compartir la palabra, pero Éfeso fue un lugar muy difícil, muy difícil, ¿verdad? En todos los lugares Pablo encontró resistencia, encontró oposición a la palabra. Pero en Éfeso fue uno de los lugares más difíciles. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. Cuando el Espíritu Santo llevó a Pablo a predicar en ese lugar, cuando llegó el tiempo que tenía que hacerlo, Pablo fue con esa visión, con ese amor que él tenía por la obra. Él fue y él sabía que Dios lo había llamado a establecer el reino de Dios ahí, en ese lugar. Pero dice la Biblia, encontró mucha oposición. Y la razón es que Éfeso era una ciudad
que era una provincia romana. Cuando más adelante vamos a leer, más adelantito vamos a leer que el tiempo que estuvo ahí Pablo, que fueron 2 años, él estuvo ahí por espacio de 2 años, luchando, batallando por establecer ahí la iglesia. Y durante esos 2 años, Pablo luchó no solamente predicándole a la gente, pero Pablo tuvo una lucha espiritual. Pablo tuvo que, en lo espiritual, tuvo que hacerse fuerte, porque además del gobierno romano, que todos sabemos, ¿verdad?, que el gobierno romano era, pues, el imperio romano había conquistado todas esas tierras, esos países. Pero además de eso, en Éfeso se encontraba arraigado un gobierno espiritual. En Éfeso se concentraba digamos así, la adoración. No solamente era la capital de la provincia romana, pero también era la capital de la adoración de un ídolo que en realidad sabemos, ¿verdad?, que es un demonio. Y ese demonio estaba entronado ahí en Éfeso y no permitía que la palabra de Dios tuviera fruto en ese lugar. Y entonces Pablo estuvo por espacio de 2 años en ese lugar, en Éfeso. Por eso, cuando más adelante en sus prisiones, unos años después, Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso, ahí en la carta de los Efesios, les dice: acuérdense que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en los lugares celestiales, contra huestes espirituales de maldad. O sea, Pablo le estaba hablando a los efesios y le estaba diciendo: acuérdense que no basta solamente con una buena preparación, no basta solamente con una buena estrategia de crecimiento para la iglesia. Acuérdense que hay un trasfondo espiritual, y mientras ese trasfondo espiritual siga estando ahí, va a ser muy difícil que la palabra de Dios pueda echar raíces, que la palabra de Dios pueda dar fruto. Vamos a estar viendo en este tiempo. Bueno, hace unas semanas me tocó compartir en el segundo servicio, en el servicio de la tarde, acerca de algunos principios de este asunto de guerra espiritual. Ahora, la guerra espiritual es un asunto que se ha distorsionado y se ha desvirtuado mucho en la iglesia, y se ha reducido muchas veces a un mero espectáculo, a rituales solamente. La guerra espiritual va mucho más allá de todo eso, va mucho más allá de fetiches, de fórmulas, de instrumentos o cualquier tipo de liturgia. La guerra espiritual es algo que está permanente en nosotros. Es una lucha que está constante, ¿verdad?, en la que estamos involucrados. No importa, mira, si en este momento, supongamos que otro país le declara la guerra a México. Supongamos que viene vamos a decir Rusia, total, ya están en guerra. Supongamos que de repente sale un comunicado en la televisión y el presidente de Rusia dice: a partir de este momento declaramos el estado de guerra contra México. Y de repente decimos: bueno, pues nosotros ¿qué? Yo ni lo conozco yo al señor ese, ¿verdad?, ni tengo nada que ver con él. Bueno, pues aunque usted no tenga nada que ver con él, a partir de esa declaración de guerra, usted se convierte en su enemigo. Aunque usted nunca lo haya visto en su vida, aunque usted nunca le haya hecho nada personalmente a él, aunque usted ni lo conozca ni sepa
su nombre, ni de dónde viene, ni qué, automáticamente después de esa declaración, usted se ha convertido en enemigo de esa persona. ¿Ah? Bueno, entonces, esa verdad se aplica de igual manera a la iglesia en lo espiritual. A lo mejor usted puede decir, bueno, yo con las tinieblas o con el diablo o con ese tipo de asuntos, yo ni me meto. Yo ni, es más, yo con el diablo ni le hago nada para que no me haga nada, ¿verdad? Es como que tenemos una tregua. Yo no le hago nada al diablo y él no se mete conmigo. Bueno, quiero decirle algo. Si usted es parte de la iglesia de Jesucristo, usted es enemigo del diablo, ¿verdad? El enemigo, el diablo, Satanás, tiene una guerra, no contra el mundo, déjeme decirle, no contra la gente que está allá afuera, porque ellos pertenecen a su reino, al reino de las tinieblas. La guerra de Satanás es contra la iglesia. La iglesia es lo único que se opone para que Satanás pueda hacer lo que él quiera en este mundo. La iglesia, digámoslo así, es el único estorbo que él tiene en este mundo para poder hacer lo que él quiera. Dice la Biblia que ya está presente, ya está en actividad, ya está trabajando. Solamente dice que al momento hay alguien que lo detiene, y es el Espíritu Santo de Dios que está en la iglesia, que está en nosotros. Y él quisiera que eso se terminara, que eso se acabara. Por eso durante tantos siglos, durante tantos años ha habido persecuciones contra la iglesia, contra la Biblia, contra los creyentes, los seguidores de Jesús. Porque ellos son quienes representan un verdadero estorbo para los planes del enemigo. Así que usted, no importa si usted nunca ha hecho nada para enfurecerlo, no importa si usted tenía una tregua, ¿verdad? No importa si usted ni siquiera creía que existía el mal. ¿Por qué? Porque ya estamos, ya tomamos, ¿verdad?, partido, ya estamos en el ejército del Señor y automáticamente somos enemigos de Satanás. Y él no va a tener ninguna consideración, él no va a tener ninguna clase de misericordia, ¿verdad?, con los que él considera sus enemigos. Pero tenemos que saber que aunque él es un enemigo, que dice la Biblia que está vencido, que está derrotado, pero aún así como él se encuentra derrotado y sentenciado y condenado, aún así a veces él se las arregla para estorbar los planes de la iglesia. No los planes del Señor, pero los planes que nos involucran a nosotros. Sabemos que los planes del Señor se van a cumplir tarde o temprano. El libro de Apocalipsis es una sentencia en donde el Señor ha dicho lo que va a suceder, y eso va a suceder. No, usted no tiene que orar, ay Señor, que no venga la gran tribulación. No, usted tiene que orar para decir, Señor, antes que venga la tribulación, yo me voy contigo. Amén. Entonces, Satanás es nuestro enemigo. Eso es lo que la palabra diablo significa, un adversario. Y hay, como lo hemos mencionado anteriormente, ¿verdad?, hay una corriente de teología que incluso niega que existe el diablo. Niega, dice, no, el diablo no existe. El diablo diablo o demonio era una manera como en la antigüedad se referían a las enfermedades o a los problemas que la gente tenía, ¿verdad? Pero no se están refiriendo a un ser o a un ente espiritual como tal, porque no existe, ¿verdad? Y tienen ahí sus argumentos que usan para supuestamente respaldar. ¿Cómo que no existe el diablo? Si en la Biblia el Señor se refiere a él como una persona y nos advierte que tengamos cuidado. No dice, ten cuidado con el diablo, no te vayas a caer y te vayas a pegar en la cabeza y ese es el diablo, que te pegues en la cabeza. El Señor no dice, ten cuidado con el diablo, no vaya a ser que venga una plaga y arruine tu cosecha y ese es el diablo, ¿verdad? No,
Claro que hay mandamientos y hay manera de tener cuidado con muchas situaciones, pero el diablo es el diablo. Los demonios existen. Incluso hay quienes han tratado de, así como que de limpiar la imagen. No, es que el diablo no es malo. El diablo nada más está haciendo su trabajo, ¿verdad? Lo que casi como diciendo, pues el malo es Dios, porque él fue el que creó al diablo y él fue el que le permitió. No, mira, Dios no creó al diablo. Ese es un concepto equivocado que la gente tiene. Dice, ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué hizo al diablo? No, Dios no hizo al diablo. Dios, dice la Biblia, que Dios hizo un querubín hermoso, perfecto, una obra bien hecha. Pero, ¿qué sucedió? Él decidió corromperse. Él tenía el privilegio de presentarse delante de Dios. Más adelante tendremos oportunidad de hablar un poquito más de este personaje como tal. Pero Dios no creó al diablo. Es como dicen, ¿por qué si Dios existe? ¿Por qué el mundo? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? No, Dios no creó un mundo con guerras y con hambre. Dios creó un mundo con gente. La gente es la que hace las guerras. La gente es la que provoca el hambre con malas administraciones, con robos, con corrupción. Pero Dios no lo creó. Dios nos creó a nosotros con libertad, con algo que se llama libre albedrío. La capacidad de decidir. La capacidad de decir, bueno, lo más fácil es decidirnos por lo malo, ¿verdad? Lo más fácil es decidirnos por seguir la corriente del mundo. Pero también tenemos la capacidad para decidir y decir, no, Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero vivir contigo. Yo quiero hacer lo bueno, ser recto, ser justo, ser santo. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Pero la Biblia nos habla de una realidad espiritual, de un trasfondo espiritual. Y ese no se pelea como nosotros estamos acostumbrados a pelear, ¿verdad? Si usted tiene algún problema, bueno, anteriormente, antes de que conociéramos al Señor, si usted tenía algún problema con alguna persona, pues trataba de arreglarlo, ¿verdad? Pero si no había arreglo, pues a veces terminaba en pleito. A veces las cosas en nuestra incapacidad, ¿verdad? No en nuestro alcance, sino al contrario, por nuestra falta de alcance para pensar las cosas, para resolver los problemas, a veces terminábamos en pleito. ¿Y quién es, desde el punto de vista humano, quién es el que tiene más probabilidad de ganar una pelea o una guerra? El que tiene mejores armas. ¿Qué dice la política de los países y las Naciones Unidas y todo? ¿Por qué se hacen las guerras? ¿Por qué? Porque de repente un país dice, no, mira, yo tengo un arma que es muy poderosa y entonces, pero esa arma yo la tengo ahí, esa no la voy a usar. ¿Por qué? Porque pues todos son mis amigos. A menos que alguien decida no ser mi amigo, bueno, quiero que sepan, ¿verdad? Que para eso les estoy diciendo que ahí tengo una super arma. Pero de repente sucede que en otro país se enteran de que también están desarrollando un arma poderosa. Y entonces este otro país brinca y dice, hey, ¿y tú para qué quieres esa arma? ¿Qué tienes pensado? ¿Usarla o hacerle la guerra a otro país? ¿Sí? ¿O qué? Y el otro país contesta, pues para lo mismo que la tienes tú, para eso la quiero, para ahí por si las moscas, para tenerla ahí de reserva, no le voy a hacer la guerra a nadie. Y de repente así sale otro, hasta que resulta que todos los países ya tienen armamento y ya están listos, y entonces ya nada más es cuestión de a ver quién comienza una guerra. Y luego vienen condiciones políticas, económicas, que ponen la situación tensa hasta que de repente alguien dice, no, pues ¿sabes qué? Si vamos a la guerra, yo llevo las de ganar, yo tengo más armas que tú, armas más poderosas. Y así, ¿verdad? Cada quien puede decir, de repente alguien dice, pues por si alguien se mete a mi casa,
tengo ahí abajo de mi cama un garrote. Oye, pero ¿y si el que se mete a tu casa lleva un cuchillo? ¿Cómo le vas a hacer? O un machete. No, bueno, entonces el garrote ya no sirve. Entonces me voy a comprar una pistola. Oye, ¿y si el que se mete a tu casa lleva una pistola, qué vas a hacer? Tienes razón. Mejor me voy a comprar una escopeta. Y así, ¿verdad? Nos podemos ir hasta que así se hace la carrera armamentista. Hasta que los países piensan, pues por si las moscas voy a tener esta arma aquí. Pues por si acaso voy a preparar estas armas. Y de repente llega el momento en que tienen todas las armas ahí acumuladas y dicen, pues, ¿y para qué las queremos ahí guardadas? Y vienen las guerras, vienen los conflictos. El pretexto por el cual comenzó la guerra de Rusia es porque supuestamente en Ucrania querían desarrollar misiles. Querían guardar misiles ahí. Y entonces Rusia dijo, no, espérate, ¿cómo vas a guardar misiles nucleares cerca de mí? Tú no puedes tener misiles. Hay una ley internacional que los países que tienen armas nucleares tienen que estar a cierta distancia. ¿Para qué? Bueno, todos hemos visto en las películas cuando el presidente de Estados Unidos, en situaciones así extremas, de repente le dicen, no, pues los rusos acaban de disparar un misil. Y entonces, ¿qué dice? Pues traigan el maletín y les da tiempo para poner los códigos y todo. Lanzamiento. También ellos lanzan. Hay una ley que tiene que estar a cierta distancia para que les dé tiempo de defenderse. Pero si los enemigos de Rusia ponían misiles nucleares en Ucrania y un día alguien decidía usarlos, pues están ahí cerquita, entonces a Rusia no le daría tiempo. Ese fue el mismo conflicto que hubo con Estados Unidos cuando Rusia quiso traer misiles nucleares a Cuba. Eso fue lo mismo que Estados Unidos dijo, hey, espérate, ¿cómo me los vas a poner ahí cerquita? No me da tiempo, eso no se vale porque no me daría tiempo. Si los disparan, no me da tiempo de reaccionar. Entonces, es el mismo conflicto. Pero, bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? La diferencia. Entonces, esa es la manera de pensar del mundo. Pero fíjate lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice el apóstol Pablo, estamos en la carne, no está hablando a la carnalidad, sino al cuerpo. Dice, aunque estamos en la carne, pero no militamos según la carne. ¿Cómo milita la carne? La carne responde a los estímulos. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te agrede, cuando alguien hace algo en contra tuya, y tú, pues uno como carne siente, ¿no?, la agresión, y uno siente el impulso de reaccionar. Pero el apóstol Pablo dice, no. Estamos en la carne, pero nosotros no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra guerra no son carnales. Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino dice, son poderosas en Dios. ¿Sabe, hermano? Las armas que el Señor nos ha dado son más poderosas que cualquier arma que cualquier país pueda tener.
La oración, hermano, es más poderosa que cualquier bomba que un país pueda soltar contra otro. La oración, ay, no, y las armas espirituales que el Señor nos ha dado funcionan mejor, tienen más efecto que las armas carnales. ¿Por qué? Ustedes se cuentan, verán, todo el tiempo, 2000 años, 2000 y cacho de años de cristianismo, y el mundo ha sido transformado por la palabra de Dios. Si la iglesia de Cristo, escuchen bien, si la iglesia de Cristo no estuviera en el mundo no hubiera durado, ya no digamos 2000 años, ni 200 años hubiera durado después de Cristo, el mundo. Pero ha perdurado por la iglesia, porque el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, ha hecho retroceder las fuerzas de las tinieblas para establecer el reino de Dios en las vidas de multitudes de personas. Aunque ha habido, ¿verdad?, también episodios, y sigue habiendo episodios pues contrarios a la iglesia, pero estamos en esa lucha y al final, dice la Biblia, vamos a obtener la victoria. Amén. Pero las armas, dice Pablo, de nuestra milicia no son carnales. Olvídate. No importa, ¿verdad?, si en el mundo tú eras bueno para las armas, o si eras bueno para darte el tiro, o si eras bueno, ¿verdad?, no, olvídate. Si en el mundo tú eras bueno para ganar del brinco en los negocios a alguien, si en el mundo tú eras bueno para, ¿verdad?, como dicen, verbo mata carita. Si en el mundo tú decías, no, hombre, pues no soy guapo, pero tengo rollo, ¿verdad? Y ahorita voy a ir y le voy a tumbar el mandado a ese cuate y esto. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos a Cristo ya no es lo mismo. Ahora queremos perseguir una meta, queremos alcanzar un objetivo, queremos conquistar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Porque la oración no solamente conquista las metas que tú tienes enfrente, sino que la oración nos conquista a nosotros mismos, porque Dios trata con nosotros, con nuestro carácter, con nuestra persona, con nuestra esencia. Dios nos va moldeando por medio de la oración. A veces, hermano, empezamos a orar por una cosa y decimos, voy a orar porque quiero esto. Y a veces en el camino la misma oración nos transforma y decimos, eso ni es la voluntad de Dios. Y seguimos orando y Dios nos lleva a otro fin. Y dice, empecé orando por este propósito y terminé en este otro porque eso no era de Dios. Pero ¿cómo nos dimos cuenta? Orando. Orando. Esa es la manera como Dios hace su obra en nosotros. Pero ¿qué necesitamos para vencer en lo espiritual? Necesitamos el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo llegó y dice que encontró un grupo de 12 hombres y les preguntó si habían conocido al Espíritu Santo y dijeron, ni sabemos qué es eso. Y dijo, ¿cómo? A ver, entonces ¿qué? No, pues nos quedamos con el bautismo de Juan. Y dice, no, mira, Juan predicó acerca de arrepentimiento, pero hay algo más. Hay algo más que ustedes, hay un siguiente nivel, hay un siguiente paso que ustedes tienen que tomar, que es conocer al Espíritu Santo de Dios. Y cuando Pablo les enseñó, los instruyó, oró por ellos, recibieron el Espíritu Santo. Y después de que recibieron, mira, el mensaje de la palabra de Dios no estaba dando fruto en Éfeso. Pero no porque no estuvieran haciendo las cosas bien, no porque no estuvieran trabajando, estaban trabajando. Pero estaban trabajando en sus fuerzas. Y nuestras fuerzas, hermano, tienen un límite. Algunas cosas van a salir y van a resultar, pero nuestras fuerzas tienen un límite. Hay metas que usted va a poder alcanzar con su esfuerzo, pero hay otras en donde por más que quiera y por más que intente y por más que planee y por más que lo haga y lo intente, no lo va a poder alcanzar, porque esas no se alcanzan según nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Y entonces Pablo dice, ¿cómo es posible que están aquí? Pues con razón no avanzan.
Con razón tienen tiempo dando vueltas en el mismo lugar, porque no tienen la fuerza, no tienen el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice que pone las manos sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Y ya cuando el Espíritu Santo estaba activo en ellos, dice que entró en el versículo 8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Fíjese, el apóstol Pablo dice: oh, no, ¿por qué no hay resultados? ¿Por qué no hay discípulos? Porque no se está predicando con el Espíritu Santo. Se está predicando con el conocimiento de la palabra. Ok, sí, es verdad. Hay personas que saben mucho de la palabra. Te pueden dar una gran enseñanza, un gran sermón, una gran homilía. Pero si no está el poder del Espíritu Santo, no puede entrar el mensaje de la palabra de Dios. Es como si usted le dicen: mira, estás enfermo, te tienes que inyectar esta medicina, y le dan la ampolleta. Y si usted agarra la ampolleta y le hace así, pues no entra. ¿Por qué? Porque necesita una aguja, necesita una jeringa, ¿verdad?, donde pueda hacer presión y que la medicina entre en su cuerpo. Bueno, pues así es el Espíritu Santo. A veces estamos intentando trabajar y haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero nos cansamos. ¿Por qué? Porque aunque estamos haciendo lo correcto, pero nuestros esfuerzos son en vano. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tú le puedes predicar y hablar a una persona y darle los mejores argumentos, pero si el Espíritu Santo no lo convence de pecado, esa persona no se va a arrepentir. Cuando Pedro habla en el día de Pentecostés, en su primer sermón, dice que la gente, dice la Biblia, compungidos de corazón, o sea, estremecidos en su corazón. Dice que venían y le preguntaban a los apóstoles: ¿qué haremos para ser salvos? O sea, ellos supieron quién les dijo que eran pecadores, quién los convenció de que necesitaban ser salvos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo los convenció. Tú le puedes, mira, hay veces tú le puedes predicar a una persona durante años y la persona no quiere nada con Dios. Pero hay personas a las que tú les dices: oh, hermanito, mira, te invito a la iglesia. Órale, sí, vamos. Y de repente el Espíritu Santo lo toca y ni le predicaste, nada más lo invitaste a la iglesia. Ni le predicaste, nada más le dijiste: Dios te bendiga, y el Señor lo tocó y se convirtió a Cristo. A veces el Espíritu Santo trabaja así, nos sorprende. Porque a veces nosotros ni hacemos nada. Él es el que hace las cosas. Él es el que hace todo. Pero dice que no había fruto. Pero cuando ya estuvo con ellos el Espíritu Santo, fueron a la sinagoga. Y dice la Biblia, por 3 meses, fíjese, en 3 meses hubo fruto. Porque dice que los judíos no quisieron nada, maldijeron el camino. Pero el Pablo dijo: no quieren nada, pues nos vamos con los gentiles, vénganse. Y dice, y separó a los discípulos. O sea, ya había discípulos. Lo que la predicación de otros no pudo hacer en mucho tiempo, cuando el Espíritu Santo comenzó a tocar el corazón de la gente, en 3 meses ya había un grupo de discípulos. Incluso dice que uno de ellos tenía una escuela. Uno de ellos, que se llamaba Tirano, y dijo: hoy pues aquí en mi escuela hay espacio, ¿por qué no hacemos aquí algo? Y se reunían en la escuela de él. Dice versículo 10: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En 2 años, dice la Biblia, todos los que habitaban en Asia. Ojo, una vez más, no se refiere a Asia
el continente asiático, ¿verdad? Donde está Japón y China y Taiwán, que Dios los bendiga porque están ahorita con problemas, ¿verdad? Por el clima, pero no se refiere a ese lugar. Dice, se refiere a la provincia romana de Asia, que equivale a lo que el día de hoy es el país de Turquía. Ahí es donde Pablo estaba predicando y la capital era Éfeso. Y entonces Pablo dice que por espacio de 2 años predicó en ese lugar. Durante 2 años no solamente fue la predicación de la palabra, pero dice la Biblia, versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hermano, si ya de por sí los milagros son algo extraordinario, imagínense, la Biblia dice milagros extraordinarios, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Fíjense bien cómo dice la Biblia. La Biblia no se equivoca, el Señor no se equivoca. Por eso Lucas dice aquí, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Porque ahora hay quienes dicen que cuando la Biblia habla de espíritus malos se refiere a las enfermedades, que no eran espíritus en sí, sino enfermedades. Y aquí la palabra de Dios nos dice no, una cosa eran las enfermedades y otra cosa eran los espíritus malos. Entonces dice, imagínense los milagros que se hacían por mano por parte de Pablo, que aún había enfermos que estaban lejos de ahí, no podían ir para que Pablo orara por ellos, pero dice la Biblia, le llevaban paños por los que Pablo seguramente hacía oraciones con esos paños, y lo llevaban y ponían el paño sobre la gente y la gente sanaba. Ahora no quiere decir que eso tengamos que hacerlo nosotros, eso era algo que Dios hizo con Pablo en ese lugar. Pero ¿qué sucedió? ¿A partir de cuándo comenzó a suceder esto? A partir de que ellos permitieron que el Espíritu Santo obrara por medio de sus vidas. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Porque era un lugar donde se necesitaba la manifestación del poder de Dios. Fíjese bien lo que relata a continuación. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Fíjese bien, estos judíos, dice, exorcistas ambulantes, eran la misma escuela con la que el Señor Jesús tuvo un conflicto. ¿Se acuerda que hubo un grupo de fariseos que eran exorcistas, que se dedicaban a echar fuera demonios? Que eso es una parte muy importante. Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 habla de los dones, dice, hay don de profecía, hay don de enseñanza, hay don de esto, y dice, y dones de sanidades. Habla en plural, sanidades. ¿Sabe por qué? Porque hay distintos tipos de enfermedades. Hay enfermedades que tienen una causa natural, pero hay enfermedades que tienen una causa espiritual. Y eso es lo que el Señor está diciendo
aquí en su palabra, ¿verdad? Hubo un grupo de judíos que eran exorcistas y de repente les trajeron a un endemoniado y dice, pues no podemos echar fuera el demonio, está muy fuerte este demonio. Y entonces vienen los discípulos de Jesús y dicen, ahorita lo echamos afuera nosotros. Y lo intentaron echar fuera y tampoco pudieron. Y entonces llaman al Señor y dicen, Señor, mira, tus discípulos quisieron, los judíos no pudieron, tus discípulos tampoco, ¿qué hacemos? Y entonces Jesús llega y le ordena al demonio, le dice, te mando que salgas y te vayas. Y el demonio se fue. Y entonces le dijeron los judíos, pero él echa fuera a los demonios en nombre de Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Y entonces Jesús dice, ok, si yo echo fuera a los demonios en nombre de Belcebú, ¿en nombre de quién los echan fuera sus hijos? O sea, sus discípulos. O sea, Jesús estaba diciendo, fíjate bien lo que dices, fíjate bien lo que hablas. Estás diciendo que los demonios no se van en el nombre de Dios, pero se van en el nombre de Belcebú. Entonces lo que estás haciendo ahí es una blasfemia. Jesús dice, si yo echo los demonios fuera en el nombre de Belcebú, ¿por quién los echan fuera tus discípulos? Los judíos debieron de haber dicho, no, pues por Dios. Bueno, entonces ¿por qué por Dios no se van y por Belcebú sí se van? ¿Te das cuenta de la burrada que estás diciendo? Y no les quedó otra más que quedarse callados. Y en este caso también, grupo de exorcistas ambulantes quisieron invocar el nombre y dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué estaban diciendo? Ellos no tenían una relación personal con el Señor. Ellos no conocían al Señor. Y el demonio les contesta. No dice que les contestó la enfermedad. No dice que les contestó la depresión que este hombre tenía. No dice que le contestó el pensamiento o el problema que este hombre tenía. Les contestó un espíritu y les dijo, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Ustedes no tienen ninguna autoridad sobre mí. Y dice que eran 7 y se los despachó a los 7. Dice que huyeron de ese lugar heridos y desnudos. ¿Se imagina la vergüenza de esos hombres? Tener que salir de ese lugar corriendo desnudos y todos golpeados ahí, todos con golpes y moretones y todo. ¿Y qué pasó? No, pues ese chamuco está muy fuerte, no pudimos. Y entonces dice que esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, judíos y griegos. Dijeron, a ellos no les hace caso el demonio, pero a Pablo sí le tiene miedo el demonio. Entonces todo el mundo empezó a decir, caray, este Pablo está pesado, algo trae este Pablo. Y entonces Pablo les decía, no soy yo, es el Espíritu Santo que está en mí. Y si ustedes quieren conocer el poder de Dios, tienen que renunciar a las tinieblas y venir al reino de Jesús. Y fíjese lo que sucedió. Dice, y muchos que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así creció y se fortaleció poderosamente la palabra del Señor. No con discursos, no con fiestas, no con esto, no, con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que convenció a la gente. Fíjese, ya eran discípulos, ya eran cristianos, ya creían en el Señor, pero todavía tenían la brujería guardada en su casa.
Cuando vieron el poder de Dios manifestado en Pablo, entonces dice que venían y confesaban. Los que habían, dice, los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, se arrepintieron de corazón y traían, dice, los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Se dieron cuenta de que los libros de hechicería, la magia, todo eso no tenía poder. El poder verdadero venía de parte de Dios y se estaba manifestando a través de Pablo. Y entonces ellos dijeron: ya no queremos nada con la brujería, queremos conocer al Dios de Pablo, queremos conocer al Señor que Pablo predica. Y fíjese que hay un detalle bien tremendo. Dice que trajeron los libros de magia, los libros de brujería, los amuletos, todo lo trajeron y lo quemaron. Pero antes de quemarlo, hicieron la cuenta. Dice que hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y esto puede parecer a un dato así como que 50,000 piezas de plata. Bueno, a lo que se refiere cuando dice piezas de plata era el dracma, que era la moneda romana. Un dracma era el salario de un día de trabajo. Si usted hace la cuenta, yo me di a la tarea de hacer la cuenta. A como está el salario mínimo, hace usted la cuenta. Quemaron mercancía con valor de 8.5 millones de pesos. 8,5 millones de pesos. Ahí en cosas de brujería. Dígame usted si la gente tenía hambre de poder, que habían invertido tanto en la brujería. Tal vez a usted le parezca una locura, pero hay gente que invierte muchísimo dinero en esas cosas. Hay gente que no emprende un negocio si antes no va con el brujo, para que el brujo venga y le haga ahí un trabajo y le bendiga el negocio y le garantice que va a salir adelante. Y si por ahí hay alguien que medio le anda haciendo sombra, de paso también le echan ahí la maldición para que le vaya mal en su negocio, para que el otro prospere. Hay gente que no sale de viaje, va a hacer un viaje, no sale de viaje si antes no va con el brujo o con el adivino o con el que le lee las cartas o con todo, para saber si le va a ir bien o no le va a ir bien en ese viaje. Hay gente que no da un paso en su quehacer diario si antes no consulta con el horóscopo, con las cartas, con el brujo, con el adivino, con cualquiera de estas cosas. Hay gente que dice: últimamente como que traigo un malestar y como que ya me tomé la medicina y no me hace nada, como que yo siento como que me están picando el muñeco. Yo siento como que, es más, hasta siento aquí el alfiler, aquí lo siento el alfiler. Voy a tener que ir. ¿Qué más? No. Cristianos que dicen: no, pues yo creo en Dios y creo en el Señor y todo, pero por si las moscas, yo me voy a ir a hacer una limpia. No vaya a ser que algo me estén haciendo ahí, ¿verdad? Soy cristiano, pero por si las moscas, voy a dejar una cubeta con agua atrás de la puerta, porque dice que ahí se van toda la maldad, todo lo malo, ahí se va en el agua. Y al día siguiente agarran la cubeta de agua y la echan en el patio, y ahí se queda el mal en el patio de todos modos. Y así hay mucha gente que dice: no, sí, yo soy cristiano y creo en Cristo y todo, pero ahí tienen el colgadijo de ajos atrás de la puerta y la herradura, ¿verdad? Ahí amarrada con un listón rojo atrás de la puerta del negocio. Y no puede ser, ¿verdad? No puede ser que gente que decimos creer en Dios y todavía parece un juego, ¿verdad? Parece inofensivo, parece algo que, no pasa nada. Pero hay cristianos, hermano, que todavía no han renunciado al 100% a las obras de las tinieblas.
Hay cristianos que no les parece. Mira, hay cristianos, hermano, y se lo voy a decir, y a lo mejor usted va a decir que estoy loco, pero no estoy loco. Hay cristianos que todavía celebran Halloween. Hay cristianos que todavía el Día de Muertos ponen altar, porque mi abuelito va a venir hoy en la noche y le gustan los tamales, y le voy a hacer sus tamales a mi abuelito y su tequila y su ahí, para que a él le gustaba que se eche su sotol ahí para que se acuerde cuando estaba vivo. Y seguimos todavía creyendo, hermano, en esas cosas. Seguimos todavía abriendo puertas. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué será que como cristiano no avanzo? ¿Y por qué será que siento que doy un paso para adelante y 3 para atrás? ¿Por qué será que siento que por más que oro, Dios no me oye? ¿Por qué será que tengo tantos problemas en mi matrimonio, verdad? Si yo me porto bien. Sí, pero estamos abriendo puertas y estamos dando pie a que el enemigo pueda venir y estorbar los planes para nuestra vida, los planes para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestro negocio. Ya no podemos, hermanos, seguir jugando, ¿verdad?, con las tinieblas. Las tinieblas no son un juego. Las tinieblas no son, es que como mi esposa todavía medio no es cristiana, pues todavía tenemos ahí la imagen de, ya iba a decir una imagen, pero no, a lo mejor no. Es que como todavía es que cómo voy a tirar esta, era de mi mamá, se la trajeron de allá de la, ¿cómo se llama? De la villa. Se la trajeron de allá, se la regalaron. Es más, la bendijo el Papa, esta imagen. ¿Cómo la voy a tirar? ¿Cómo me voy a deshacer? O hay gente que dice, es que yo tenía una así de la ya saben quién, pero es de oro. ¿Cómo me voy a deshacer? No, me costó una lana. Bueno, dice la Biblia que estos hermanos trajeron más de 8 millones en mercancía de ocultismo. Y hay gente, hermano, que todavía abre puertas. Hay gente, hermano, mira, si queremos que la palabra de Dios dé fruto en nuestra vida, tenemos que renunciar a las tinieblas. Tenemos que renunciar completamente. Si te tocan la puerta, hay cristianos que les tocan la puerta y queremos calaverita. Y hay cristianos que dicen, pobrecitos, son niños, no entienden. Vamos a darle y compran dulces para darles a los del Halloween. Compra Biblias y regálales una Biblia y dile, mira niño, llévale esto a tu papá, llévaselo a tu mamá, dile que lean la palabra de Dios. No podemos nosotros participar, hermano, en las obras de las tinieblas. No podemos, simple y sencillamente no podemos, porque somos de Cristo y no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No podemos seguir creyendo las mismas cosas que creíamos antes. No podemos seguir estando como estábamos antes, hermano. Tenemos que dejarle paso al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que decirle, Espíritu Santo de Dios, toma tú el control en mi vida, gobierna tú mi vida. No podemos seguir, hermano, creyendo en las cosas que creíamos antes, ni viviendo como vivíamos antes. ¿Sabe? Bueno, estoy preparando un tema. No sé si para el próximo domingo o tal vez para dentro de 2 o 3 semanas más. Vamos a estar viendo algunos temas de esta naturaleza, de guerra espiritual. Pero vamos a ver un principio que es la manipulación como un principio diabólico, como un principio satánico. La manipulación, la declaración, aún inconscientemente la Biblia dice que las cosas que tú y yo hablamos, las cosas que tú y yo declaramos, estamos manipulando las cosas. No podemos hablar a la ligera. No podemos tomarnos a la ligera lo que Dios nos ha dado. Cuando Jacob salió
de la casa de Labán. Dice que dijo: ya estoy cansado de Labán, nada más me está trance y trance y no avanzo, no crezco, ya me voy. Dice que tomó a su familia, a sus 2 esposas, y se fue de ahí. Pero su esposa Raquel, la que él más amaba, de la que estaba perdidamente enamorado, dice que tomó los dioses de su padre, las imágenes de su padre, de sus dioses, y los escondió entre sus cosas y se fue. Y cuando Labán se dio cuenta de que le habían robado sus ídolos, los persiguió y los alcanzó y les dijo: me has robado. No, yo no te robé nada. Dice Jacob: a mí me estás levantando un falso, yo no te robé nada, yo no tengo nada. Y Labán le dijo: bueno, tú no, pero uno de los que van contigo me robó mis ídolos. ¿Y sabes qué dijo Jacob? El que los haya agarrado, que muera. ¿Y sabes qué le pasó a Raquel después de que tuvo su segundo hijo? Murió en el parto. Murió. ¿Por qué? Porque hay un cierto tipo de influencia, de manipulación en las palabras que decimos. Y es un principio satánico, la manipulación, utilizar a otras personas para alcanzar fines, para alcanzar, para lograr lo que nosotros queremos, sin importarnos lo que suceda con esas personas, o solamente para que hagan lo que nosotros queremos que hagan, y eso le dé un valor a la persona, no por la persona misma, sino por lo que la persona hace. Eso es un principio diabólico. Eso es un principio satánico. Y en la Biblia hay muchos ejemplos. El de Jacob solamente es un pequeño ejemplo. Pero hay maldiciones que nosotros mismos nos acarreamos. El libro de Proverbios dice: como la golondrina no vuela sin razón alguna, así tampoco la maldición viene sin razón alguna. La golondrina viene, ¿por qué? Cuando la golondrina vuela para hacer nido, es porque viene el verano. Así cuando la maldición llega, es porque algo está provocando que llegue una maldición a nuestra vida. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. ¿Qué estás permitiendo que pase en tu casa? ¿Qué estás permitiendo que tus hijos vean en el internet? ¿Qué estás permitiendo que entre a tus oídos a través de la música que oyes, a través del tipo de programas de televisión que ves? Hay cosas que aparentemente son inocentes. Hay cosas que aparentemente las están haciendo pasar como algo, no tiene nada de malo. Y son cosas satánicas y diabólicas que se están metiendo por tus ojos, por tus oídos, por los oídos de tus hijos. Y están creando vínculos y están ganando terreno. Y a veces los causantes de todo eso es que nosotros no hemos renunciado al 100%. Todavía usamos la manipulación. Cristianos, todavía usamos la manipulación como un arma para obtener lo que queremos. El chantaje, la extorsión. Emocionalmente chantajeamos y extorsionamos a la gente que está a nuestro alrededor. Y eso es un principio diabólico y nos lleva a la destrucción. Pero muchas veces no nos damos cuenta. Y hay personas que dicen: pero es que ¿cómo puede ser posible? Es que el pastor me dijo que tengo que hacer esto. Es que los hermanos me dijeron que tengo que hacer esto, y a mí se me hace que eso no. Pero el brujo les decía: vete a las 3 de la mañana y báñate desnudo en la playa, y allá iban y lo hacían. Pero el brujo les decía: mata una gallina y córtale un pedazo de la carne y cómetela así cruda, y lo hacían. Pero de repente vienes a la iglesia y te dicen: tienes que perdonar. No, ¿por qué? ¿Cómo se atreven a pedirme que tengo que perdonar? Y eso es algo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. Y se nos hace tan grotesco y tan vulgar. ¿Cómo voy a perdonar si ese hombre me hizo esto y lo otro? Y si esa mujer me echó a perder la vida y me amargó y me hizo esto y durante años. Y espérate. Pero a veces lo que nos manda el Señor nos cuesta. Pero en el mundo ahí lo hacíamos. Si el brujo te decía: no, pues mira, ahí disimuladamente vas y le avientas un amarradijo ahí, ¿sí? Vas, y cuando vayas pasando por enfrente de la casa de tu ex, ahí se lo avientas, y ese te va a proteger de todas las malas vibras.
Pero vienes a la iglesia, el Señor te dice, perdona, no, eso no. Y mira lo que dice, la gente había invertido en libros de brujería. Hermano, ¿de dónde sacaron dinero para los libros de brujería? Pues de su dinero. Ahí sí no les dolía. ¿Por qué? Porque había una promesa con engaños, pero había una promesa. ¿Ah? Pero esa promesa, esa recompensa se veía enseguida, a corto plazo. A nosotros nos dicen tienes que perdonar y tienes que vivir en santidad, y tu recompensa va a venir a largo plazo cuando estemos en la presencia del Señor y decimos, no, hasta entonces, no, yo lo quiero ahorita, yo quiero la bendición ahorita, yo quiero lo que el Señor me va a dar, pero lo quiero ahorita. Ya en la otra vida, ¿verdad? ¿Para qué si ya no lo voy a disfrutar? Hermano, ¿cómo? Hay cristianos que dicen, pero es que sí, voy a vivir en la eternidad por el Señor, pero pues mientras en este mundo ya me perdí la fiesta. Todavía tienen la mentalidad, todavía están arraigados en este mundo, cuando la Biblia dice que nuestra verdadera vida va a ser allá en la presencia del Señor. Aquí en este mundo a lo mejor tus planes no los vas a poder realizar, o a lo mejor no como tú quisieras, a lo mejor no vas a alcanzar la plenitud de tus planes, de tus proyectos. A lo mejor hay sueños que nunca se te van a cumplir en esta vida. Pero dice la palabra de Dios que allá en la eternidad hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a imaginación de ningún hombre, y Dios las tiene preparadas para los que le aman. Eso nos debería de alentar. Dale un aplauso al Señor. Eso nos debería de alentar para decirle al Señor, Señor, si en esta vida no logro gran cosa, no importa, pero la otra vida, esa sí no me la pierdo. Allá sí, ¿verdad? A lo mejor, mira, a lo mejor en esta vida nunca pudiste tener el carro que tú querías, pero cuando estemos en la presencia de Dios vas a tener no un carro, un avión, ¿verdad? Dice la Biblia, los carros de Jehová se cuentan por millares de millares. Allá vas a poder andar, ¿verdad? No, a lo mejor nunca pudiste salir y viajar a otro país o a otra ciudad como tú querías. Allá dice la Biblia, vamos a viajar por las estrellas, por las galaxias, vamos a poder hacer, hermano, yo siempre he dicho algo, si este mundo, póngase de pie conmigo, si este mundo que Dios sabía y sabe que solamente estamos de paso en Él, que solamente nuestra vida es algo tan breve, y este mundo Dios lo hizo hermoso. ¿Cuántos dicen, yo me quiero ir de vacaciones a Cancún? No, yo me quiero ir allá a Dubái. No, yo me quiero ir allá a las islas griegas, porque donde está el agua transparente, ¿verdad? Y donde está todo. Qué bueno, si puedes ir, qué bueno. Pero aún si no pudieras ir, imagínate, si Dios hizo este mundo hermoso que solamente estamos de paso, ¿cómo crees que es el lugar que Dios preparó para que estemos en la eternidad? ¿Cómo crees que es ese lugar? ¿Tú crees que es nada más así, en blanco y negro? Nada más ahí con una silla para que te sientes por la eternidad. Claro que no. Hay una eternidad hermosa que vamos a disfrutar estando en la presencia del Señor, maravillándonos. Cuando estemos allá, vamos a decir, Señor, ¿por qué no me trajiste antes? Yo allá en la tierra sufriendo, queriendo alcanzar cosas, peleándome por tonterías, y si lo mero bueno estaba acá. Pero hay gente que no lo valora así. Hay gente que cree que aquí está todo, y aquí quieren vivir y quieren disfrutar y quieren gozar y quieren vivir y bailar y brincar aquí en la tierra, porque dicen, una vez que me muera ya, ahí se acabó todo. ¿Se acabó todo? Si tú eres cristiano, si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, quiero decirte algo, que cuando morimos en esta tierra, no es que aquí se acabe todo, al contrario, ahí comienza todo. Ahí comienza esta vida, este mundo
es un ensayo nada más. Es la antesala de lo que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a realizar en nuestras vidas? Tiene que ser el Espíritu Santo. Y todo lo que te ate a este mundo, todo lo que te haga sentir y pensar que aquí es donde realmente está la vida y que aquí es donde perteneces, lo tienes que traer delante del Señor y lo tienes que quemar. Le tienes que decir: Señor, mira, he invertido tanto, Señor, en esto, en mi negocio, en mi carrera. He invertido tanto en mi, tal vez en mi imagen. He invertido tanto tal vez en mi salud. He invertido tanto tal vez en mis conocimientos, Señor, esperando tener una buena vida aquí en esta tierra. Pero no he sembrado nada para la eternidad. Hay gente que tú le dices: hermano, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, y dicen: ay, ¿para qué querrán tanto dinero? Pero eso es aquí en la iglesia. Pero en el mundo gastamos tanto en tonterías. Si te pusieras a sacar la cuenta cuánto nos gastamos en alcohol, cuánto te gastabas en cigarros, cuánto te gastabas cuando te ibas de fiesta, ¿verdad? Cuando íbamos de parranda, y ya cuando estábamos bien entonados, ¿qué decíamos? Yo pago los mariachis, la siguiente hora yo la pago, a la siguiente ronda yo la pago, al siguiente cartón yo lo pongo, el siguiente pomo yo lo invito. Y no escatimábamos y decíamos: para eso trabajo todo el año, ¿verdad? Y eso son cosas terrenales, son cosas que no te van a dar la felicidad. Dice la gente, dice: yo tomo porque estoy muy triste y tomo para olvidarme, y cuando están tomados es cuando más se acuerdan. Tenemos que invertir en las cosas del reino de Dios. Pero ¿quién nos va a enseñar a hacerlo? El Espíritu Santo. Muchos de nosotros nos quedamos al principio nada más del evangelio. Nos quedamos con el arrepentimiento de Juan. Sí, Señor, me arrepiento de todo lo malo. Sí, pero eso no es todo. Si ya te arrepentiste de todo lo malo, ahora tienes que entrar a una nueva dimensión del Espíritu Santo, en donde puedas conocer el poder de Dios, en donde tú puedas, como la gente de Éfeso, puedas decir: ay, nanitas, eso no es poder. Lo del brujo, lo de eso no es poder. Lo que Pablo trae, ese sí es poder, y yo lo quiero. Pero ¿quién nos va a convencer de eso? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Él es el único que nos va a convencer. Cierra tus ojos un momento en la presencia del Señor. Cierra tus ojos y dile: Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes, Señor, que durante mucho tiempo no me he metido en lo espiritual. No he invertido mi tiempo, no he invertido mis recursos en lo espiritual, Señor. Señor, incluso he abierto puertas en mi vida a las tinieblas, y las tinieblas están en mi vida, están en mi hogar, están en mi familia, están en mi realidad, y no me dejan avanzar. Señor, hoy renunciamos a toda práctica de las tinieblas, a toda práctica de ocultismo, a todo lo que tenga que ver con la suerte y con el futuro, a todo lo que tenga que ver con la manipulación, a todo lo que tenga que ver, Señor, con las tinieblas, en música, en imágenes. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús. Hoy renunciamos al pecado que no hemos querido renunciar porque sentimos que nos da placer, porque sentimos que lo podemos disfrutar, que nos hace sentir vivos, Señor. Pero tu palabra dice que la verdadera vida está en ti. Tu palabra dice que el verdadero gozo viene cuando estamos en tu presencia,
Tu palabra dice que la verdadera vida viene de ti, de conocerte, Señor. Esa es la vida eterna, que te conozcamos a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, rompe las cadenas. Espíritu Santo de Dios, arranca las tinieblas de raíz de nuestro corazón. Si hay un corazón genuino, si hay un corazón arrepentido en esta hora, Señor, arranca las tinieblas de ahí y danos luz, que vivamos en tu luz. Rompe, Señor mi Dios, toda maldición. Rompe, Señor, toda actividad diabólica en la vida de cualquier persona, Señor, que el día de hoy viene a ti. Hoy cerramos puertas, Señor. Hoy nos consagramos para ti. Hoy te decimos, Señor, así como la gente de Éfeso que te conoció y tuvieron temor, así el día de hoy te decimos, Señor, enséñanos a tener temor tuyo. Enséñanos a reconocerte como el único poderoso. Enséñanos a conocerte como el único al que vale la pena servir, Señor. Levanta tus manos un momento en la presencia del Señor y siente cómo el Espíritu Santo de Dios comienza a llenar tu corazón.